Y ahora, ¿qué es lo que se puede plantear como una posible solución ante esta situación? Y también, ¿cuál sería una posible causa de tanta cantidad de juicios orales, doctor? La solución viene la primera solución, Carlos, que me viene a la cabeza es llenar el cuadro de jueces permanentes de tribunales de sentencia. Es decir, esos seis lugares vacantes que estamos teniendo hoy, la Corte debería llenarlos en forma efectiva en el menor tiempo posible. Tengo también conocimiento, ¿verdad? Y es de conocimiento público que la Corte se había reunido con los miembros del Consejo de la Magistratura hace unos días nada más a los efectos de solicitar justamente que se aceleren los trámites para la conformación de ternas, de tal manera que la Corte Suprema de Justicia pueda elegir magistrados de las ternas que el Consejo eleva y completar estos cuadros, ¿verdad? Esto es lo que hace a los tribunales de sentencia de capital. Ahora, la solución primera es esa. La solución segunda, yo creo que tendría que lógicamente aumentar la cantidad de jueces y de tribunales de sentencia en capital. Eso ya prácticamente es un tema presupuestario. Topetamos ahí con el inconveniente presupuestario que también todos conocemos, ¿verdad? Eso y hay que crear por ley también eso, doctor, ¿verdad? Por ley, sí. Así mismo, los juzgados nuevos, los cargos creados se establecen por ley. Entonces tenemos ahí la necesidad de crear más jueces, más cargos de jueces, más tribunales de sentencia con la correspondiente carga presupuestaria. Sin duda, Carlos, sin duda, la etapa de garantías, como bien lo viene insistiendo la Corte Suprema de Justicia, y yo suelo escuchar en forma muy seguida a la ministra Carolina Yanes insistir en que la etapa de garantía cumpla realmente su rol constitucional y su rol legal. Es decir, nuestro sistema procesal está diseñado para que no todas las causas iniciadas lleguen a juicio oral y público, sino que muchas de estas causas puedan tener unas salidas alternativas o salidas procesales distintas a la elevación de la causa de juicio oral y público. O sea, las causas pueden ser beneficiadas o pueden ser atendidas a través de distintos institutos, ¿verdad? El procedimiento abreviado, que es una suerte de juicio, un juicio reducido, ¿verdad? Que arroja o que termina con una condena. Puede ser también una suspensión condicional del procedimiento, está el criterio de oportunidad. O sea, el código, la ley te da distintas alternativas, y esas alternativas lo que pedimos nosotros como jueces de sentencia, nuestros compañeros de garantía, y también la Corte misma está pidiendo es que finalmente se eche mano a esas herramientas. La doctora Yanes siempre repite, no recuerdo si es una frase del doctor Binder, pero insiste sobre la necesidad de que los jueces recuperen su poder en el sentido del imperium, es decir, que el juez realmente aplique la ley a los casos sometidos a su consideración. Entonces, eso traducido a lo que es garantía, que ellos apliquen las salidas que el código les otorga, o las alternativas o las herramientas que el código les otorga, de tal manera que lleguen a etapa de juicio oral y público las causas que verdaderamente así lo ameriten o lo necesiten, ¿verdad? Las causas complejas, las causas con mucha cantidad de acusados, las causas que realmente cualitativa y cuantitativamente merezcan ser atendidas por 3 jueces de la República, Carlos. Y ahora, ¿cómo eso llevamos a la práctica? Porque, a ver, cuando uno le escucha a todas las partes, porque la Fiscalía también tiene un instructivo en donde se le indica a los fiscales que recurran a esas salidas alternativas. Y a la fiscalcuera, ¿qué es lo que dicen los fiscales como respuesta? A ver, la norma exige para algunas figuras, para la aplicación de salidas alternativas, la admisión de los hechos. Entonces, prácticamente nadie quiere admitir la comisión del hecho, que es digo yo, ¿verdad? Porque le escucho a los fiscales y a algunos jueces de garantías. Entonces, yo creo que tiene que haber un trabajo, un mayor abundamiento de trabajo institucional, digamos, en ese sentido. Interinstitucional, exactamente. Sobre todo entre la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿verdad? O sea, sería la Corte y la Fiscalía General en este caso. La defensa también, no hablo de los abogados defensores porque ellos corren
sería por cuerda separada, pero la defensa pública también podría entrar en esa mesa de trabajo, porque finalmente esa admisión de hechos que exige la norma es una admisión de hechos técnica, y finalmente es el abogado el que debe evaluar sobre las constancias del expediente, sobre las pruebas que están colectadas en el expediente, cuál es la mejor alternativa que tiene su representado. O sea, finalmente esa admisión de los hechos depende mucho del criterio del abogado defensor, sea público o privado. Y al abogado particular, partiendo de tu experiencia, ¿vos le ves como un auxiliar de justicia? Y Carlos, estamos de todo, ¿verdad? Hay buenos magistrados, hay magistrados no tan buenos, hay abogados particulares excelentes y hay otros menos. La defensa pública tiene abogados, defensores públicos brillantes. Eso es digno de destacar. Son chicos jóvenes, son muchachos jóvenes, pero son brillantes. Realmente es un placer litigar con abogados de la defensa pública porque se esmeran en hacer bien su trabajo y lo realizan con un alto estándar técnico. La fiscalía también tiene muy buenos fiscales, tiene otros fiscales que tendrían que mejorar, ¿verdad? O sea, estamos de todo, Carlos. Vos me preguntás si son verdaderos auxiliares de justicia. Y te diría que muchos sí, muchos no. Muchos sí, muchos no. Hay mucha gente que se dedica a las famosas chicanas, ¿verdad? Que es un término que no toda la magistratura también comparte, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que no es chicana, sino que son resortes procesales que la ley te otorga. Entonces uno los llama resortes procesales, otros los llama chicana, ¿verdad? Pero me refiero, por ejemplo, a las recusaciones, ¿verdad? Las recusaciones sin fundamento. El defensor no gana nada recusando a un tribunal porque esa recusación se resuelve en 2 o 3 días, una semana a lo sumo. O sea, gana ese tiempo nada más. Y sin embargo, dificulta y causa mucho daño a lo que es el desarrollo del proceso. Ese es otro tema, Carlos. Claro, ir entrándonos a otro tema, por eso sí. Que merece todo un capítulo aparte. Y vamos a entrar en ese capítulo. Y te agradezco que me toques el tema, porque nosotros estamos realmente, yo también estoy formando parte de lo que ha dado a llamarse la coordinadora por la reivindicación del salario en la magistratura nacional. Y si me das un poco de tiempo, no querría explicarte qué significa. Vos me preguntás cuánto gana un juez, te digo, un juez de primera instancia presupuestariamente gana 19 millones y un poco más. 20 millones de guaraníes, si me permitís, tengo acá anotadito. Yo siempre ando con mi constancia de sueldo a cuestas, porque acá se discrimina realmente cuánto gana el magistrado. El magistrado percibe un total de 20.616.000 guaraníes. 20.616.000 guaraníes. Entonces, esto es lo que figura como monto total, ¿verdad? De eso hay que descontar el 16% que es el monto jubilatorio. Entonces, el magistrado lo que percibe efectivamente a fin de mes no alcanza 17 millones de guaraníes. No alcanza 17 millones de guaraníes. Esa es la realidad de la magistratura nacional hoy. Y este rubro se divide otra vez en varios ítems. Está el salario, está la bonificación. La asignación mensual, ¿verdad? Que es el salario, están las bonificaciones y está el gasto de representación. O sea, tenemos 3 rubros. Asignación mensual, que es 14.181.000. Ese es el salario. 14.182.000 guaraníes. Este es el salario real, ¿verdad? Así mismo. Asignado como tal. Así mismo. Después tenemos las bonificaciones, que alcanzan 2.810.000 guaraníes. Nosotros finalmente le llamamos salario a todo esto porque a nosotros poco nos interesa que se le llame asignación mensual, bonificaciones o gasto de representación, que es el tercer rubro, que alcanza 3.625.000. 625.000. Esto, a ver, para entender la importancia real de esto, cuando un magistrado se jubila, cobra total, igual se jubila con su gasto de representación y con la bonificación. Así mismo, ese es el motivo por el cual muchos magistrados están saliendo hoy, Carlos, porque nosotros nos jubilamos por un decreto ley del año 54. El decreto ley creo que era 93 o 53, pero desde el año 54. Ese decreto ley establece que el magistrado tiene posibilidad de acogerse a la jubilación con cumplidos 50 años de edad y 24 años de servicio. Entonces, el que tiene esos requisitos, el que cumple con esos requisitos, se jubila con el 96% de su salario. Actualmente, mis compañeros jubilados están percibiendo
de monto jubilatorio, 19 millones de guaraníes. O sea, el magistrado jubilado hoy percibe mayor dinero que el que percibe el magistrado activo. Porque el activo se le descuenta el 16% para la jubilación. Bueno, ¿y qué es lo que ustedes reclaman para ir al fondo ya de la cuestión? ¿Qué es lo que reclaman ustedes? Un reajuste. Ustedes no quieren llamarle un aumento salarial, sino lo llaman un reajuste. Así mismo, nosotros lo llamamos, Carlos, una reivindicación histórica del salario de la Magistratura Nacional. Y hablamos de reivindicación histórica, ¿por qué? Porque aumento de sueldo, eso es lo que le dijimos a los ministros de Corte hace un par de semanas, ¿verdad? Le dijimos, señores ministros, nosotros no venimos a pedirles hoy un aumento de sueldo ni que pretendemos irnos de esta reunión con la plenaria de la Corte con un aumento de sueldo en el bolsillo. Pretendemos la reivindicación del salario de la Magistratura Nacional. ¿Por qué? Porque hace más de 12 años, Carlos, que nuestro salario no sufre modificaciones. Hace 12 años que el magistrado judicial gana exactamente lo mismo. Y el costo de vida, no hace falta explicar demasiado ni hacer un esfuerzo intelectivo muy importante para entender que en 12 años el costo de vida se disparó en forma exponencial, en forma gigantesca. Entonces, por decirte, tengo también los números del Banco Central del Paraguay, que si me permitís querría compartir contigo. El Banco Central del Paraguay, que es la entidad encargada, ¿verdad?, de los números, ¿verdad?, de los números en lo que es la economía nacional, nos dice que desde el año 2000, 22. Del año 2013. Del año 2013 exactamente al año 2022, o sea, en los últimos 10 años tuvimos con estos índices anuales una inflación del 42.5%. Es decir, en 10 años, según el estudio del Banco Central de Paraguay, nosotros tenemos una inflación del 42.5%. ¿Eso qué significa, Carlos? Que 10 años atrás nosotros ganamos el mismo dinero, o 12 años atrás ganamos el mismo dinero, pero hoy realmente vale o sirve o cuesta o significa o representa 42.5% menos. Es decir, nosotros estamos ganando prácticamente el 65% de lo que ganábamos 10 años atrás. Es decir, en vez que nuestra asignación mejore, vamos para atrás. Y todo sube. Por eso nosotros le llamamos reivindicación salarial. Reivindicación salarial. Vos podrías hablar, se podría hablar también de aumento de sueldo o de ganar mejor o como quiera llamarse, pero nosotros realmente lo llamamos reivindicación porque decimos, el aumento de sueldo puede pedir el que el año pasado tuvo un ajuste salarial o el que hace 2 o 3 años tuvo un ajuste salarial, pero no nosotros que hace más de una década no tuvimos variaciones en positivo en nuestro salario. Y eso, Carlos, atendiendo a nuestro trabajo, atenta contra todo derecho humano, atenta contra todo sentido común y contra toda lógica. No es posible que un trabajador paraguayo no tenga reivindicación salarial, no tenga ajuste salarial en positivo en más de 10 años. Eso es inadmisible, Carlos. Bueno, ¿y en qué están trabajando ustedes? Porque yo creo que ustedes también son conscientes que te tengo que preguntar porque es importante. Como vos dijiste, bueno, en la magistratura hay malos y buenos jueces. Entre los fiscales hay malos y buenos fiscales. Entre los abogados hay malos y buenos. Entre los periodistas hay malos y buenos. En todos los grupos hay malos y buenos. La sociedad es así. Sí, Carlos, realmente sí. El problema es muy complejo. Es cierto lo que decís, tenemos poca credibilidad y tenemos también realmente una suerte de descrédito social hacia nuestro trabajo. Y yo decía días atrás a un colega tuyo, realmente yo estimo
y considero que ese descreimiento es inmerecido y es injusto. ¿Por qué? Vos te iniciaste, Carlos, en tu tarea judicial periodística 30 años atrás. Nos iniciamos prácticamente juntos. Sí. Meses más, meses menos, años más, años menos. Sí. Empezamos juntos. Nos conocemos todos en el Poder Judicial. Vos siempre decís que le conoces por lo menos a una gran mayoría de los integrantes del cuadro del Poder Judicial, desde siempre. Sí. Entonces, esa mala imagen que nosotros tenemos, mucho pasa por una responsabilidad nuestra de no saber transmitir las cosas positivas que hacemos. Lo que siempre trasciende, lo que siempre se está realmente insistiendo en las cosas negativas que hace el Poder Judicial, que sin duda las hay. Eso sin duda. Yo no voy a venir a negar y voy a decir que tenemos el mejor Poder Judicial de Sudamérica, ¿verdad? Eso no es así. De hecho, los poderes judiciales del mundo siempre son blancos de crítica por la tarea que nos toca. A nosotros nos toca todos los días juzgar intereses. Por un lado está la fiscalía o la acusación, por el otro lado está la defensa. La fiscalía te pide lo que es la justicia penal, te pide una condena de 20 años y la defensa te pide una absolución. O sea, siempre existen personas disconformes después de cada fallo del Poder Judicial. Entonces, la falencia nuestra está en la parte de no explotar lo positivo que hacemos. Tenemos nuevos ministros de Corte, o sea, tenemos prácticamente 8 ministros de Cortes nuevos, renovados en los últimos 4 o 5 años. Eso debe traducirse en un nuevo rostro de lo que es la justicia. Y en eso debemos trabajar. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que hacer cada operador del sistema, su mejor esfuerzo y su mejor versión, brindar su mejor versión de tal manera que el trabajo sea eficiente, sea transparente, sea honesto y sea valiente. Esa es la tarea para la cual nosotros estamos llamados a trabajar en el Poder Judicial. ¿Tenemos malos magistrados? Tenemos, pero tenemos también los órganos constitucionales establecidos para mediar esa situación o para remediar esa situación. Está el jurado de juiciamiento magistrado, Carlos. Claro, que es el órgano que tiene que depurar. Y así si mismo. vamos a analizar ese punto, bueno, vamos a charlar varias horas más, ¿verdad? Nos remontaríamos antes luego, Carlos, porque el Consejo de la Magistratura tendría que seleccionar la mejor terna. Sí. La mejor terna hoy en día es mucho más fácil de elaborar que en años anteriores. ¿Por qué? Porque ahora todo es transparente, ahora es currículum, es experiencia profesional, es experiencia laboral, es idoneidad, es nivel de vida, es hoja de servicio de cada uno. Entonces, de una buena terna, la Corte debe elegir al mejor. Y finalmente el sistema debe ir depurando a los malos magistrados, aquellos magistrados que no se adaptan a los tiempos actuales, desde el punto de vista de la honestidad, desde el punto de vista de la laboriosidad y desde el punto de vista de la eficiencia técnica. Y de la valentía también. Así mismo, Carlos, así mismo. De nada sirve un juez o un fiscal que conozca mucho, que sepa mucho, pero que le tiemble la mano cada vez que va a firmar algo. Sí. Disculpame, Carlos. Sí. En la reunión plenaria que tuvimos con la Corte, nosotros le dijimos a los ministros de Corte, el doctor le dijo, señores ministros, nosotros necesitamos que ustedes como cabeza del Poder Judicial sean realmente personas honestas, personas eficientes, personas valientes, personas transparentes y personas previsibles. Nuestra justicia tiene que ser previsible y esa imagen de Corte tiene que bajar a los tribunales de apelaciones y a los juzgados de primera instancia. ¿Y crees que la justicia es previsible actualmente? Yo creo que hemos dado muchos pasos en positivo, Carlos. Yo creo que la justicia que tenemos hoy es mucho mejor desde el punto de vista de la valentía, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la eficiencia de la justicia que tuvimos años atrás. Yo no quiero hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero creo que estamos dando pasos agigantados en lo que hace a la eficiencia de la justicia. Vos me decís, ¿tenemos una mala imagen? Sí, pero la responsabilidad es personal, Carlos. La responsabilidad es personal. Eso debe explicarlo y debe justificarlo cada magistrado o cada operador del sistema sindicado. Claro, eso es categórico, por eso quiero volver, para que la gente entienda bien, volver a la primera parte de esta entrevista que estamos teniendo. Esa primera parte que me gusta mucho o que me gustó mucho en el sentido de que un funcionario siempre tiene que decir lo que hay, no tiene que esconder nada. Si tiene, acá la autoridad
no quiere mostrar, por ejemplo, si tiene un poco presupuesto o si no tiene funcionarios, tiene que mostrar para decirle a la gente. Por eso rescato lo que dijiste, esa primera parte. Tenemos 19 jueces de 6 tribunales de sentencia que están haciendo 900 juicios al año. Entonces, que un juez diga que eso repercute en la eficiencia del servicio es muy importante. Yo creo que de ahí tenemos que partir y decirle a la gente: señores, tenemos estos problemas, tenemos estos inconvenientes, pero es injusto que en 12 años no hayamos tenido una reivindicación salarial, doctor. Hay mucho que hablar, Carlos, sin duda hay mucho que hablar, y es lo que le pedíamos a la Corte, tener una Corte Suprema de Justicia valiente, una Corte Suprema de Justicia que esté en sintonía con nosotros, que somos sus soldados, somos sus operadores, somos los agentes que día a día estamos impartiendo justicia, ¿verdad? El Poder Judicial tiene como vidriera, quieras o no, a la parte penal, ¿verdad? Entonces, tenemos que atender a la parte penal, tenemos que escuchar a los magistrados del sistema penal, ver cuáles son nuestros problemas y tratar de encontrar las soluciones. Se nos pide jueces valientes, se nos pide jueces que luchen contra el crimen organizado, se nos pide jueces que condenen a delincuentes de guantes blancos, pero sin embargo no se nos dan las herramientas para eso. Te digo, nosotros yendo al salario nomás, hace 12 años no tenemos aumento salarial. Vos me preguntás cuáles son las vías para obtener eso, porque realmente salir a pedir aumento de sueldo es impopular, nadie nos va a acompañar. Tal vez mi mamá me acompañe, después nadie nos va a acompañar. Entonces nosotros tenemos... Mi hijo sin duda, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es explicar nuestro trabajo. Es lo que le dijimos a los ministros de Corte, visibilizar nuestro trabajo, Carlos. Nosotros los magistrados rendimos exámenes todos los días. Rendimos exámenes en cada juicio y en cada fallo. ¿Ante quién? Ante la sociedad, ante la prensa, ante ustedes que son técnicos y críticos de nuestra tarea. Críticos en el buen sentido de la palabra, en la amplia acepción, ¿verdad? Rendimos exámenes ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ante el Consejo de la Magistratura y finalmente rendimos exámenes todos los días ante la Corte Suprema de Justicia. Se nos exige un estándar técnico alto y margen de error cero. Entonces, vos me decís, ¿cómo podemos conseguir los rubros? Tenemos, según lo que hablamos con la gente de la parte administrativa, 2 vías. La primera vía, Carlos, que también traje en mi Constitución, es el lograr el respeto y pelear por el respeto, porque nadie te regala nada, de lo que nos ordena, porque la Constitución nos ordena en su artículo 249 cuando nos habla de la autarquía presupuestaria. Nosotros tenemos que pelear y conseguir la autarquía presupuestaria que en la era democrática, desde la promulgación de esta Constitución, nunca tuvimos, Carlos. Es la autarquía presupuestaria. La autarquía presupuestaria, Carlos, significa que el poder legislativo, el Congreso Nacional, nos otorgue el dinero que la Constitución ordena que se nos dé, para que el Poder Judicial administre esos recursos y con esos recursos pueda ser más eficiente. El 249 de nuestra Carta Magna, mira, la ley más importante de la República, y yo no te traigo ningún decreto y ni ningún reglamento. Y la Constitución, en su artículo 249, tiene por título de la autarquía presupuestaria. Y dice, el Poder Judicial goza de autarquía presupuestaria. En el presupuesto general de la Nación se le asignará una cantidad no inferior al 3%, que me parece lo bajísimo, ¿verdad? Pero una cantidad no inferior al 3% del presupuesto de la Administración Central. El presupuesto del Poder Judicial será aprobado por el Congreso. Esta cantidad mínima, porque la Constitución nos habla de un piso, no nos habla de un techo, nos dice una cantidad no inferior al 3%. Del presupuesto total de la Administración Central. Vos tenés idea, Carlos, cuánto es la proporción de los... Lo que debería tocarnos es un mínimo de 3%. Vos sabés cuánto nos toca. Porque yo creo que el presupuesto total del Poder Judicial en un año es un poco más de 1 billón de guaraníes. Te voy a contar. Sí. Nosotros como Poder Judicial deberíamos, por autarquía presupuestaria, por imperio de la Constitución, por mandato de la Constitución, recibir un piso del 3%. ¿Sabes cuánto recibimos? Sí. 1.8%. 1.8%. Nos falta percibir entonces 1.2% para llegar al piso de lo que la Constitución ordena. ¿Sabe cuánto representa 1.2%, sí, Carlos? 6.000 millones de guaraníes.
600 mil millones de guaraníes, representa el 1.2. Es decir, el Poder Judicial actualmente está dejando de percibir o no nos otorgan o no nos entregan 600 mil millones de guaraníes. Entonces, en la medida que nosotros luchemos por conseguir la autarquía presupuestaria, en la medida que nosotros proyectemos nuestro trabajo, expliquemos en el Congreso nuestras necesidades, nosotros, el Poder Judicial va a poder administrarse, para que dice la autarquía presupuestaria, tener el dinero, tener los rubros y administrarse de la mejor manera posible. Otro tema también que quiero contarte, Carlos, es el tema de las otras vías que tenemos para lograr nuestra reivindicación salarial. Son las tasas judiciales. Siempre escuchamos lo que son las tasas judiciales. Las tasas judiciales, Carlos, si me permitís contarte, se crearon por ley 284 del año 71, y tenía por objetivo, establecido en el artículo 6, dice: los recursos obtenidos en virtud de esta ley serán destinados a la financiación de los gastos de construcción del Palacio de Justicia y su equipamiento. O sea, las tasas se crearon en el año 71 para construir nuestro Palacio de Justicia de Sajonia. El artículo 7 dice: la recaudación de las tasas establecidas en esta ley será depositada diariamente en una cuenta especial en el Banco Central del Paraguay denominada Poder Judicial, Construcción, Palacio de Justicia y a la orden de la Corte Suprema de Justicia. Y el artículo 8 de esta ley dice: el proyecto de presupuesto de los recursos y gastos creados por esta ley será elaborado por el Poder Judicial e integrará el proyecto de presupuesto general de la Nación. Se crearon en el 71 y empezamos a recaudar las tasas para la construcción del Palacio de Justicia. Esto tuvo modificaciones posteriores, Carlos, a través de varias leyes. Y en un cuadrito que también te hice, te cuento que en el año 71, el 100% de las tasas judiciales que percibía el Poder Judicial era para el Poder Judicial. Fue a parar al Poder Judicial. Para la construcción de nuestro Palacio de Justicia. Esta ley se modificó en el año 86. Y en el año 86 se mantuvo el 100% de los recursos de tasas para el Poder Judicial. Después tuvimos otra variación en el año 95, la ley 669, y aquí esta ley 669 realmente mutiló los rubros del Poder Judicial. Y te digo mutiló porque estableció esta ley en el año 95 que solamente el 45% del 100% que percibía el Poder Judicial correspondía ya al Poder Judicial. Nos bajó de 100 a 45% y otorgó el 50% al Ministerio de Justicia. Al Ministerio de Justicia. 50% de las tasas judiciales, que son recursos nuestros, recursos propios, recursos del Poder Judicial. Y decía esta ley 669/95 para justificar, decía, artículo 12, el producido de las tasas judiciales, luego de deducido el costo de impresión de las estampillas, será distribuido como sigue: 50% para la construcción y mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de la República, dice Carlos, que incluye además el funcionamiento de centros alternativos de reclusión penitenciaria, centros de asistencia postpenitenciaria y de talleres y escuelas de arte y oficio. Entonces yo te hago una pregunta, Carlos, y discúlpame que te invierta los roles, porque vos luego me tenés que preguntar, ¿verdad? ¿Te parece que se cumplió con este objetivo previsto en el artículo 12, numeral A nuestros días? ¿Te parece? Punto 1. Y punto 2, ¿por qué el Poder Judicial, poder del Estado, tendría que dar sus recursos propios a otro poder del Estado? ¿Cuál es la lógica de esto? Bueno, a ver, entonces, si tenés otro dato más, ahora, entonces ustedes quieren que esto pase de nuevo al Poder Judicial. Te termino nomás de explicar el cuadrito. En el año 98, nuestro presupuesto subió otra vez, nuestro porcentaje subió otra vez, nos dieron el 68%. Y al Ministerio de Justicia le bajaron al 30%. ¿Por qué vos me decís? No sé. Acá está la ley 1273/98. 68% para el Poder Judicial, 30% para el Ministerio de Justicia y, aclaro, para la construcción y mejoramiento de infraestructura penitenciaria de la República. Esto en el 2002 subimos otra vez a 72% nosotros. Ahí se le incluye al Ministerio Público, se le otorga 18% de nuestras tasas judiciales y al Ministerio de Justicia se le bajó a 10%. ¿Vos me decís por qué? No sé cuál habrá sido el criterio en el año 2002, pero dice 18%
para financiar los programas presupuestarios de acción e inversión del Ministerio Público. Esto era en el año 2002. Sí. ¿Por qué el Poder Judicial tiene que financiar los programas presupuestarios de acción e inversión del Ministerio Público? Habría que preguntarle a los legisladores del año 2002, ¿verdad? Y en el 2004, que es la ley que nos rige, Carlos, finalmente queda 60% para el Poder Judicial, 19% para el Ministerio Público y 21% para el Ministerio de Justicia. En síntesis, nosotros estamos dándole al Ministerio Público 19% de nuestra tasa, al Ministerio de Justicia 21%. ¿Sabes cuánto significa eso en plata hoy? 150.000 millones de guaraníes año. Y ya no te canso más con los números. 150.000 millones año. 150.000 millones año en tasa, 600.000 millones. Entre las dos instituciones, entre el Ministerio de Justicia y entre la Fiscalía. ¿Sería esto cuánto actualmente haciendo a un cambio comparando con el dólar, que es 7.000? A ver, 7.000 es un millón de dólares, 100, no sé. Habría que ver. No, habría que mirar los números, pero son números muy... 10 millones de dólares son 77 millones. 20 millones son 140. Y 20 millones de dólares más o menos. Sí, 20 millones de dólares son. Aproximadamente. Mucha plata. Mucha plata en tasas judiciales. Sí, señor. Doctor, para ir concluyendo esta entrevista y agradeciéndote el tiempo, quiero escuchar un poco cuál es el mensaje tuyo para la ciudadanía, para la gente que nos ve y nos escucha. Bueno, en primer lugar, Carlos, el agradecido soy yo por el tiempo que me dispensas y por la oportunidad que me das de que nuestra voz, la voz de los jueces, en estos varios temas que estamos tocando, llegue a la ciudadanía y llegue a la sociedad. Mi primer mensaje es para mis colegas, para todos los operadores del sistema, para mis compañeros. Pedirles que hagamos día a día el mejor esfuerzo posible en todo sentido, desde el coraje que nos exige la ley, que nos exige la función, que nos exige nuestra tarea, desde el esfuerzo intelectual por brindar realmente un buen servicio de justicia, que es lo que la ciudadanía reclama, lo que la ciudadanía merece. Y finalmente, que todos juntos peleemos desde el lugar que estamos, desde nuestros despachos, desde nuestra sala de juicio orales, porque el rostro de la justicia cambie. El cambio en la percepción de la ciudadanía depende de cada uno de sus magistrados, no depende de otra gente, depende solamente de nosotros. Y ese cambio debe verse en el accionar de cada magistrado y en cada fallo que dicta el Poder Judicial. Y a la ciudadanía les pido que nos tenga confianza, que nos tenga paciencia, que conozca nuestro trabajo, que siga nuestro trabajo, que trate de comprender realmente qué se nos exige, qué se nos tolera y qué se nos entrega para trabajar. Y que juzgue al Poder Judicial no en forma general, sino que vaya juzgando caso por caso, magistrado por magistrado. Repito, los magistrados que se apartan del cumplimiento de la ley, los magistrados que no cumplen a cabalidad sus funciones o que se desvían realmente del recto actuar, tienen o están los mecanismos constitucionales para remediar esa situación. Que funcione el jurado de enjuiciamiento magistrado, pero que funcione desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista objetivo, no como un garrote, no como una amenaza y no como un elemento de coacción o de chantaje a la magistratura. Que se actúe bien. Cuando ustedes, te tengo que preguntar ahí, cuando ustedes los jueces hablan, cuando ustedes los jueces dicen que el jurado de enjuiciamiento actúa como un órgano de chantaje, como un garrote, eso, a ver, el ciudadano común y corriente como nosotros puede interpretar en el sentido de que los magistrados reciben permanente, si no es permanente, por lo menos esporádicamente algún tipo de presión de los miembros del jurado o cómo se puede entender eso. No, en primer lugar, Carlos, yo no asevero que el jurado actúe como un garrote. Digo nomás, hago mía las palabras, porque así como decir que se habla de una mala percepción de la imagen del Poder Judicial, también se habla de un garrote o de una suerte de garrote del jurado judicial de magistrado para con la magistratura. Entonces, lo que yo le pido a los miembros del jurado es que actúen en forma objetiva, en forma técnica, en cada caso sometido a su consideración. Ahora, vamos a hablar de presión. El magistrado judicial, como
como cualquier hijo de vecino, tiene presiones, todos los días. Tiene presiones de los medios de prensa, tiene presiones de la sociedad, tiene presiones de los factores extrapoder, tiene presiones de los grupos de poder, dependiendo de la cuestión que le toque juzgar. Las presiones siempre existieron, las presiones van a seguir existiendo. Las presiones políticas, sin ninguna duda. El problema, yo no veo que está precisamente en las presiones, sino que el magistrado se deje presionar. El magistrado que se deja presionar realmente le toman el pulso y ya a partir de ahí eso ya no tiene vuelta atrás. En cambio, el magistrado que no se deja presionar y que pesa los pedidos, pesa las presiones y dicta un fallo justo, es un magistrado que va haciendo su foco de servicio día a día y la ciudadanía lo va conociendo, los medios de prensa lo va conociendo, la sociedad lo va conociendo, lo va juzgando. Entonces las presiones siempre existieron, el punto está en no dejarse presionar y la forma de no dejarse presionar es dictar un fallo que tenga respaldo jurídico, respaldo legal. Ese es el único respaldo que tenemos los magistrados, Carlos. Doctor, ¿y vos crees que hay un alto porcentaje de magistrados de ese tipo que, digamos, no cede a las presiones cuando le llama el presidente del Congreso, el presidente de la República, incluso los ministros de la propia Corte, porque eso hasta se considera un hecho punible, ¿verdad? Entonces, ¿vos crees que hay un alto porcentaje de magistrados que rechaza, que está preparado para rechazar ese tipo de presión? Yo no puedo hablarte, Carlos, de porcentajes realmente sin ser irresponsable, ¿verdad? Yo confío en mis compañeros, conozco a una gran cantidad de ellos y el que está en el Poder Judicial hoy realmente es porque tiene esa vocación de servicio y esa vocación de servir a la justicia. Entonces, en esa inteligencia es requisito sine qua non no ceder a las presiones. Yo sé que hay magistrados, muy buenos magistrados, y en el Poder Judicial hay gente muy calificada. Están también los otros, eso sin duda y no vamos a negar. Yo creo que hay muchos magistrados que están prestos, están listos para soportar cualquier tipo de presión. Y como también le decíamos a los ministros de Corte, el respaldo debe venir de la cabeza, el apoyo debe venir de la cabeza, el ejemplo debe venir de la cabeza. Doctor, finalmente, hablaste de un examen permanente al que es sometido un juez, un magistrado, un operador de justicia. Si vos le vas a tomar el examen al Poder Judicial, ¿cuánto es la nota que le darías de 1 a 5? Y es una tarea dura la que me das porque se generaliza. Instancias, se generaliza fueros y se generaliza también personas, seres humanos. Pero es muy difícil. Para no complicar, yo le daríamos bueno, muy bueno. Yo creo que el Poder Judicial no está aplazado. Yo creo que el Poder Judicial está lejos de estar aplazado hoy en día. Y en la escala del 1 a 5, que es la escala moderna, yo creo que estamos en un bueno, en un 3. Podemos hacer el esfuerzo para estar mejor. Ese debe ser nuestro objetivo. Y para eso tenemos que estar unidos en una misma dirección. Entonces, el objetivo, el desafío es importante. Doctor, te agradecemos una vez más tu tiempo y fue un gusto conversar con el doctor Hermosilla. Reitero, él es coordinador de los tribunales de sentencia que tienen a su cargo los juicios orales en Capital. Gracias, doctor. Muchas gracias. Cuando quieras, Carlos, un gran gusto compartir contigo y con tu audiencia.